Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta preciosa mañana de 4 de junio de 2024, un día martes hermoso, un día martes donde el Señor, como siempre, nos responde y nos habla a nuestro espíritu. Y en la mañana de hoy me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Zacarías capítulo 4 y versículo 6. Y dice la escritura, en la versión Reina Valera 1960, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Y me impresiona porque el mismo Espíritu Santo me permitía resaltar muchas palabras en este versículo. Y es porque tenemos que entender que hoy Dios nos responde a ti y a mí y nos habla diciendo, tengan algo claro, no es con ejército ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu. Y tenemos que entender quién era Zorobabel, a quien en aquel momento el Señor le estaba respondiendo. Zorobabel era el líder cívico de Jerusalén y por demás tenía la responsabilidad de determinar la obra de reconstrucción del templo. La palabra nos muestra que la obra estaba varada y Zorobabel necesitaba ánimo para continuar en la obra. Y eso es para entender que entonces la instrucción de Dios a Zorobabel es no con ejército ni con fuerza. Le dice, no lo haga con ejército ni con fuerza. Pero le dice cómo, le dice sino con mi espíritu. Y tenemos que entender y devolvernos un poco, estamos leyendo el capítulo 4, pero si nos devolvemos un capítulo anterior, la visión de Zacarías 3 nos habla de que Dios le dijo a Zorobabel sobre el asunto de la pureza. Pero la pureza por sí sola no es suficiente para cumplir la obra de Dios. La obra de Dios necesita recursos. Y cuando me refiero a recursos, no hago énfasis en los recursos de la fuerza o el ejército humano. El ejército se enfoca en un esfuerzo colectivo, por eso le dice no con ejército. El ejército son los recursos de un grupo o un ejército. Fuerza se enfoca en la fuerza individual. Y Dios dice no por medio de los recursos de muchos o los de uno. Eso es lo que le está diciendo a Zorobabel y a usted y a mí en la mañana de hoy. No es con ejército ni con fuerza, es decir, no son por los recursos de un grupo o los individuales, no con los recursos de muchos o de uno solo, sino por mi espíritu, dice el Señor. Así que no será por medio de tu inteligencia y tu habilidad, no será por medio de tu fuerza física lo que hará que las cosas sean reconstruidas. En aquel tiempo en Zorobabel sería el templo. Hoy en día hay muchas cosas que en ti y en mí van a tener que ser reconstruidas. Percibo en mi espíritu que muchos estamos anhelosos y felices de lo que está pasando en casa apostólica y profética, pero anhelamos ser cada día mejores. Y le pedimos a Dios de manera individual, pero en un mismo sentir, Señor, que tengo que cambiar, que tengo que hacer. ¿Cómo me puedo de pronto profundizar más en mi relación contigo? Hay muchas cosas que tienen que ser reconstruidas. Pero no se van a ser reconstruidas por nuestro ejército o nuestra fuerza, sino por el Espíritu de Dios. El recurso necesario para la obra de Dios es el Espíritu Santo. Y Dios le está prometiendo en este verso 6 del capítulo 4 de Zacarías a Zorobabel, y hoy a ti y a mí, un rico recurso en el Espíritu de Dios para completar su obra, para completar la obra de Dios. Cuando confiamos en nuestros propios recursos, ya sea pequeños o grandes, ante los ojos del hombre, entonces no disfrutamos de la completa provisión del Espíritu. Y qué tremendo es esto, porque ahí la palabra espíritu es aliento, es el rúa de Dios.
el cual obró en la escritura, por allí en el libro de Génesis, estuvo presente en la creación. En el libro de Éxodo nos muestra que fue el que abrió y cerró el Mar Rojo. Y en el libro del profeta Ezequiel dice que fue el que dio vida a los huesos secos. A ese espíritu es el que Dios nos está haciendo entender que es con el que necesitamos, que es el recurso total y suficiente. Y viendo de nuevo a la visión en el capítulo, vemos que Dios quería que Zorobabel supiera que el Espíritu Santo continuamente proveería su necesidad. Así que hoy tenemos que entender que de la misma manera lo hará con cada uno de nosotros. Lo hará en el entender en el que tú y yo nos ha revelado que Dios quiere que su provisión y nuestra confianza en el Espíritu Santo sean continuas. Así que hoy la invitación es clara. No confiemos en nosotros mismos. Prestemos atención para que no digan que somos simplemente capaces, poderosos, que somos capaces de hacer nuestras cosas. No. No empecemos a gloriarnos en nuestras propias fuerzas. Pues cuando eso se hace, entonces la gloria de Dios se aparta de nosotros. Y quiero que entendamos algo. Tenemos que confiar en el Espíritu y confiar en la provisión de Dios a través de Él. Porque estar el Espíritu Santo en nosotros hace que podamos tener la fortaleza para poder alcanzar y completar todo lo que necesitemos hacer para Dios. Y tenemos que entender que lo más importante es que el Señor enfatiza es con mi espíritu. Porque el aceite, que es una buena representación del Espíritu Santo, es ese Espíritu Santo que es ese aceite que lubrica cuando es utilizado para ese propósito. ¿Y sabes por qué te estoy hablando de lubricar a través del aceite que representa el Espíritu Santo nuestro propósito? Porque hay poca fricción y desgaste entre aquellos que están lubricados por el Espíritu de Dios. Quizás tú me escuchas hoy y estás siendo sanado. Quizás tú me escuchas hoy y estás siendo confrontado porque vienes cansado, vienes desgastado. Pues hoy te digo, no es con tu fuerza. Hoy te hablo de parte de Dios, no es con tu ejército ni con tu propia fuerza. Es con ese aceite del Espíritu Santo que lubrica para que la aflicción y el desgaste sean menores. El aceite del Espíritu también sana y era utilizado como un tratamiento médico en los tiempos bíblicos según Lucas 10:34. Así que quiero hablarte hoy del Espíritu Santo a tu espíritu. Quiero que el Espíritu Santo te hable esto a través de este devocional. El Espíritu de Dios trae sanidad y trae restauración. Pero el aceite del Espíritu también enciende la lámpara. Donde está el Espíritu de Dios hay luz, quizás esa luz que necesitas para tener la claridad de qué vas a hacer y cómo lo tienes que hacer, respetando y honrando la voluntad de Dios. El aceite calienta cuando es utilizado como combustible para una llama, para una flama de fuego, porque el Espíritu de Dios es algo que donde Él está hay calor, hay confort. Pero hay tres cosas más. El aceite del Espíritu, como el aceite convencional estimula cuando se usa para masajes, el Espíritu Santo te va a avivar para su servicio a partir de hoy, porque ese es el recurso que tú necesitas. El aceite adorna cuando es aplicado como un perfume. El Espíritu Santo nos adorna y nos hace agradables a aquellos a nuestro alrededor. Y finalmente el aceite pule. El Espíritu Santo nos pule. Así como el aceite pule cuando es utilizado para brillar el metal, el Espíritu Santo limpia nuestra mugre, nuestra suciedad y suaviza nuestras asperezas. Hoy quiero que entiendas que Dios te está respondiendo y hablando, como en Zacarías 4:6 lo hizo a Zorobabel.
Amado, amada, no es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.